gracias por acompañarnos. Hoy es martes de Jalisco Unido por la Paz y va a ver usted qué programa tenemos el día de hoy. Estamos muy entusiasmados porque nos permite entrar hasta sus hogares y estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de Canal Parlamento y llegando a través de la señal del 17.3 de su televisión abierta. Nos encanta escuchar, nos encantan sus participaciones y comentarios, por lo que le pedimos que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, en donde nos va a encontrar como Canal Parlamento de Jalisco, y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, vía Twitter nos va a encontrar como @Congreso JAL TV. Así es que escríbanos por favor, que vamos a estar ahí intercambiando puntos de vista y sobre todo con el gran invitado que tenemos el día de hoy, para lo cual antes quiero darle la cordial bienvenida a nuestra experta en cultura de paz, Florencia Marón. Bienvenida, Florencia. Muy buenas tardes, muy contentos de abordar este tema tan importante de una población que nos exige mucha atención. Así es, y si usted que está en casa conoce o tiene adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley y no sabe qué hacer, quédese con nosotros porque este programa es para usted. Y bueno, pues sin más preámbulo, Florencia, ¿quién nos acompaña este día? Pues mira, dicen que hay que tener autoridad moral para hablar de un tema. Y hoy me honro muchísimo en presentar a toda una autoridad que es el doctor Antonio Fierros Ramírez. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es graduado, además, con mención honorífica Magnam Cum Laudem, y también es magistrado especialista en justicia integral para adolescentes y penal por la 10ª Sala, entre otras muchas cosas. Bueno, esto nada más nos dice un puntito de toda la luz que tiene nuestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Gracias, bienvenido, magistrado. ¿Qué tema tan importante, Florencia? Así es, y para empezar este tema, a mí me gustaría, magistrado, iniciar con una pregunta. Siempre nos encanta ir al origen para ir desmenuzando el tema y culminar con un cierre muy bueno. Y a mí me gustaría preguntarle de la legislación, ¿a quiénes considera adolescentes y qué indicadores tenemos en Jalisco sobre la vinculación de estos a la justicia, a nuestro sistema de justicia? Claro que sí, antes que nada, muy buenas tardes a todo su auditorio. Alberto, muy amable, Florencia, gracias. Muy amable por la presentación. Y de hecho, el artículo número 3 de la Ley Nacional de Justicia Integral para Menores establece que son menores de edad todas las personas de entre 12 y 18 años de edad. Aquí ya existe un impacto tremendo en torno a supuestos específicos. A partir del 2007, en Jalisco entra en vigencia la ley. Antes de ello, teníamos una ley proteccionista y que era una especie de actividad ante el Poder Ejecutivo, no ante un sistema judicial. Eso es importante que quede subrayado, porque sabíamos que los menores de edad que cometían conductas antisociales estaban a disposición del Ejecutivo, no del Judicial. Esta modificación impacta mucho por el supuesto de que a partir de ese año empiezan a visualizarse los derechos humanos de los menores. Y ya un menor de edad empieza a tener la posibilidad de ocurrir ante un juez, de tener un defensor, de ser acompañado por sus familiares, de ofrecer y desahogar pruebas, contradecir las pruebas del fiscal y obtener una sentencia dictada por un juez especializado. Preguntaba con mucha sensibilidad si tenemos indicadores, y quiero decirles que los indicadores más precisos, muy puntual, del 2012 al 2019, el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado, que es lo que conocíamos antes como el tutelar, donde llegan los menores de edad una vez que fueron sentenciados, tuvimos ni más ni menos que 2.882 personas. Okay. Es un mundo de menores de edad que requieren un tratamiento especial y sobre todo un tratamiento que no estriba simplemente en el aspecto jurídico, sino un tratamiento multifactorial, en donde la sociedad civil ha sido muy puntual en participar. Y hago una referencia genérica. De hecho, el problema de los menores
es trabajar el aspecto de prevención. Y el aspecto de prevención tenemos que inmiscuirnos en invitar a la sociedad para que sean partícipes de esa transformación. En un centro de atención, en el lugar donde están los menores sentenciados, no tienen actividades. Entonces hay que empezar a permear en ese supuesto para que la sociedad civil los invite y vayan a participar en actividades como deportes, en actividades culturales, teatro, en actividades manuales. Estamos cerrados en un círculo vicioso. Hacen trabajos de papel maché, hacen pantalones y se acabó la actividad. Creo que ahí estaría un gran reto para poder trabajarlo, porque aquí en Jalisco Unido por la Paz hemos hecho mucho hincapié, como lo decía al inicio del programa Florencia, de ir al origen, de ver las causas y de buscar las formas, las maneras de poder alejar de la violencia, de que los jóvenes, de que los adolescentes puedan ya privilegiar el diálogo para poder alejarse de la violencia. En ese sentido, Florencia, yo quisiera preguntarte, o que nos comentara sobre todo, cuál es la importancia que se tiene en los hogares para poder, digamos que se cree esa importancia de la cultura de paz entre los adolescentes para alejarlos de situaciones de violencia, Florencia. Pues mira, es tanta la importancia que es vital, porque el ejemplo arrastra. Lo que hagan las personas con las cuales vivimos, nuestros padres, abuelos, etcétera, va a impactar directamente. El hecho de ser escuchados, de ser comprendidos, de tener actividades positivas como lo es estudiar, prepararse, incitarlos a crecer, no solamente en el ámbito intelectual, incluso en el espiritual, porque el ser humano es integral. Como bien lo decía el magistrado, en estos sitios se atiende de manera integral al joven, cuestión que debíamos de tener desde casa. No hay una escuela de padres, pero sí hay grandes oportunidades de aprender a ser mejores, para poder guiar y educar, sobre todo con estos cambios que hay en el mundo hoy, tan grandes como la tecnología, en la cual a veces los papás nos sentimos un poco aislados u obsoletos, pero sí es una gran responsabilidad en el hogar, nosotros como padres, rebasarnos a nosotros mismos. Y yo diría algo que es vital, no perder el vaso comunicante, ese hilito que nos tiene la confianza que tenemos entre padres e hijos para poder guiarlos en una situación de peligro, porque imagínense que tenga una mala amistad y él no nos dice que lo está llevando a un lugar caótico y puede caer hasta en la muerte, ¿no? Ya hemos visto casos en los que por ir con el amigo ya no está. Y esa parte que comentas, magistrado Florencia, es muy importante porque de acuerdo a indicadores como el Índice Paz México 2020, nos comentaba un dato que es muy preocupante, que es precisamente adolescentes, niños y adolescentes de 5 años hasta los 14, la cuarta causa principal de muerte es el homicidio. Es un dato verdaderamente preocupante y yo quisiera, magistrado, si tiene a bien compartirnos. Me queda claro que es multifactorial el tema de los delitos, pero quisiéramos preguntarle cuáles son los delitos en los que incurren con mayor frecuencia los adolescentes y cómo está nuestro sistema en cuanto a las penalidades que pueden obtener. Claro que sí. De hecho, en la última estadística, sorprendentemente, se incrementó. En primer lugar, aparece el homicidio. En segundo lugar, el robo agravado. Y en tercer lugar, delitos contra la salud. Y en esto tiene muchísima razón lo que comenta Florencia. La vía de comunicación entre padres e hijos es una carretera de ida y vuelta y siempre debe de estar abierta. Nosotros hoy nos sorprendemos muchísimo por toda la información a la que los menores tienen acceso, pero inclusive en ese supuesto tiene que existir esa biparticipación para poner límites. ¿Por qué los límites? Pues hay circunstancias que los menores de edad aún no alcanzan a comprender y lo mejor, precisamente por eso, tienen derecho a sanciones menores. Lo mejor es que el padre
la madre o cualquier adulto de casa sea la persona que lo vaya guiando para saber hasta dónde es el momento propicio. Y hago una cita puntual. El aspecto de la pornografía, podemos decir, ¿es bueno o es malo? Se van a dividir las opiniones. Eso no importa, pero ¿cuándo es el momento propicio para abrir la puerta a esa información? Nosotros no somos policías y no estamos atrás de nuestros hijos, no estamos en una investigación profunda, pero es un hecho que muchos de ellos en edad temprana tienen acceso a esa información. Lejos de beneficiarles, les empiezan a causar traumas. El trauma psicológico es una de las causas que están generando precisamente la actuación del menor en actos ilícitos. Totalmente de acuerdo contigo, magistrado. Y qué importante es esto que comentas de la situación psicológica que están viviendo los adolescentes. Y si me permiten, vamos a ir ahorita a un corte y al regresar, nuestro coach y psicólogo nos hablará precisamente de este aspecto que es muy importante, el de la psicología con los adolescentes frente a la comisión de delitos. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Jalisco, Unido por la Paz. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Jalisco Unido por la Paz. Y estamos hablando el día de hoy de cultura de paz, mediación penal y justicia para adolescentes con nuestro gran invitado, el magistrado Antonio Fierros. Y bueno, antes de irnos al corte, Florencia, hablamos de la importancia de la psicología en los menores infractores. Y por eso yo quisiera invitarlos a ver esta cápsula de nuestro especialista José Mari, que nos va a hablar de este tema y cómo ayudar a los adolescentes infractores. ¿Vamos a verla? ¿Vamos? Acompáñenos. El adolescente comete actos delictivos por necesidad o por placer. Hola, soy José Mari, soy psicólogo y coach y quiero hablarte sobre el perfil psicológico de lo que es del adolescente. Existen muchos factores por el cual lo puede llevar a delinquir. Hay tres en específico del cual te quiero hablar. Uno de ellos es porque fue abandonado desde pequeño, ya sea por papá o por mamá o incluso por ambos. Una segunda es por el maltrato que pudo haber tenido, sea físico,
emocional o psicológico. Si sufrió golpes, ya sea con la mano o con algún otro objeto de alguno de los padres, eso solamente le provoca inseguridad, le provoca miedo y le provoca, ¿por qué no también decirlo?, enojo, furia, ira y con deseos de lo que es de venganza. También tiene que ver en la parte de lo que es lo psicológico, cuando se siente que es comparado con alguno de sus hermanos. ¿Por qué no eres como tu hermanito mayor o tu hermanito menor? ¿O por qué no eres como los otros vecinos? ¿O por qué no eres como estos compañeros tuyos? Tú eres el burro, tú eres el que no sabe, tú eres el que no aprende. Eso solamente provoca que también lo vaya llevando a otros caminos, como cuáles. Posiblemente la droga, posiblemente el alcohol, y esos son también factores que propician que él vaya a ser un delincuente, sobre todo cuando están en efecto de alguno de estos, que es lo que provoca que de alguna manera también lo lleve sin tener plena conciencia de lo que está haciendo. Es por eso importante, dentro de lo que son las claves para que mi adolescente no se vuelva un delincuente, primero es el amor. Sí, el amor en casa, el respeto, el cariño, el cuidado, porque va a buscar lo que no hay allí en casa, lo va a buscar allá afuera. Si a esto le agregamos el estudio para que él tenga la motivación de ser un profesionista que pueda ayudar y que pueda apoyar a mucha gente, eso también le va a dar un sentido de lo que es de vida. Y por supuesto ir generando con él empatía y mucha congruencia por parte de los padres. Porque ese es el otro tercer factor, lo que es la incongruencia. Le dicen que no hagas esto y ellos lo hacen. Le dicen no mientas y ellos mienten. No digas grosería y ellos lo hacen. No tengas vicios y ellos lo tienen. Entonces es muy importante lo que es la congruencia, porque si no, lo único que provoca es que el adolescente no tenga una figura de autoridad o se sienta decepcionado por los padres que tiene allí. Entonces yo los invito, papá y mamá, al amor y respeto hacia sus hijos, cuidándolo y estar al cuidado de ellos constantemente, ¿sí? Ayúdalo a que tenga estudio, ayúdalo a que practique un deporte para que tenga esa descarga emocional. Bien, esos son algunos de los perfiles de lo que es la parte psicológica del adolescente. Soy José Mari, psicólogo y coach, y nos vemos en la siguiente cápsula. Ya lo escuchó usted, qué importante que tenga muy bien visualizada las conductas de los menores que cometen estos delitos o estas infracciones. Y yo quisiera preguntarle al magistrado que también nos pueda compartir su visión sobre las causas que puedan encaminar a cometer este tipo de conductas, pero también para antes nos quedamos con el tema de las sanciones, magistrado, a las conductas de los adolescentes. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, claro. De hecho, Alberto, esto es muy importante. Completamos la respuesta anterior. La ley establece que la pena máxima que se puede imponer a un menor infractor o un adolescente en conflicto con la ley, que prevé las dos acepciones para tales menores, el supuesto de que no puede ser mayor de 5 años. Y esto es con la implementación del sistema nacional. Con el sistema estatal, la pena máxima era de 7 años. Y aquí obligadamente tenemos que visualizar el aspecto de la comparativa. Un menor de edad que participó en un secuestro o un homicidio, si tiene de 14 a 16 años de edad, la pena máxima que le vamos a imponer son 5 años. Cuando a un adulto quizás vayamos hasta el aspecto de los 50. ¿Sí? Sí, claro. Y el aspecto de la diferencia pueden ser días, pueden ser meses. Y si esta persona que participa en esos delitos de tanto impacto social tiene de entre 14 y 16 años, la pena no puede ir más allá de 3 años de prisión. Okay. 14 a 16 la pena máxima son 3 años y de 16 a 18, 5 años. 5 años. Fíjate qué importante el dato que estás apuntando, magistrado. Y además de las consideraciones que nos hacía nuestro coach y psicólogo José Mari, en todo este trabajo en la impartición de la justicia, ¿tú has detectado algunos factores como que sean muy frecuentes en los adolescentes? Sí, cómo no. Existe una reiteración
sobre todo cuando tienen circunstancias específicas, cuando tienen un trauma psicológico, primer término. Segundo término, cuando tienen algún familiar que ha estado preso. ¿Por qué? Se pierde la sensibilidad en el entorno. O sea, ya lo vieron a él, no le pasó nada, está preso, pero sigue haciendo lo que está haciendo. O todo mundo está a la expectativa de qué beneficio va a obtener porque estuvo él interno privado de su libertad. Y por último, un supuesto de adicción. Pero todo esto tiene una causa, y la causa se genera en base a la educación. La primera escuela que tenemos siempre es el entorno familiar. Y ese entorno familiar nos puede dar los supuestos de una vida organizada, recta, lo que se esperaría, y el supuesto contrario rompe con este paradigma y nos vamos a circunstancias donde todos los menores de edad que tienen acceso a información, que ven violencia, que ven homicidios, que ven pornografía sin restricción alguna, van acercándose a los supuestos de llevar a cabo conductas ilícitas. Porque si se fijan, muchos de esos programas hacen alegoría de los delitos. Por supuesto. Están en supuestos donde les parece más fácil ser un delincuente que ser una persona Por recta. supuesto, como si fuera algo digno de emular, ¿no? Y eso es muy complicado. Y yo quisiera comentarles, algunas de las personas que se han puesto en contacto con nosotros se encuentran preocupadas, Florencia, porque nos dicen que de pronto los amigos, los compañeros de los adolescentes que tienen en casa, bueno, de pronto son un factor que lleva a estos adolescentes a cometer ciertos delitos. ¿Qué pudieras tú compartirle a las personas que nos ven en casa para, bueno, de alguna manera sugerirles o aconsejarles en este contexto de cultura de paz, de alejar de esos círculos negativos a los adolescentes para poder construir historias de paz y una mejor sociedad? Yo creo que va a ser muy importante cultivarlos, ayudarles nosotros a cultivarlos, por ejemplo, leyendo biografías de grandes hombres, hacerlos sabedores de que ellos pudieran ser un factor de cambio positivo, desde cuidar la naturaleza, proyectos compasivos, llevarlos a ayudar al otro, a tener esas endorfinas que se producen cada vez que tú haces un acto de bondad. Y yo creo que, hablando de ese hilo conductor que hablábamos de la comunicación, hay algo que se llama Círculo Mágico en casa, que yo también viví esa historia y la puedo recomendar. Ustedes pueden hacer una cartulina donde pongan varias columnas. Yo opino, yo felicito, yo sugiero, iba a decir yo critico, pero hoy también tenemos que cambiar el lenguaje. Yo creo que no puedo, y durante la semana lo rellena, yo creo que mi papá no me escucha, le digo y siempre está ocupado, y buscar esa forma. Entonces, esta parte epistolar de escribirle cartas cuando el papá llega y hay una junta familiar, alguien dirige la junta, se van rotando los roles y además esto desarrolla habilidades y ¿qué sugieres? Oye, papá, yo a veces sé que debes de estar estresado, pero es que yo en el colegio me está pasando esto, un niño me está vendiendo droga y dice que si no, no me van a aceptar y en el baño me van a violar, en fin. Y es cuando les damos la apertura a los jóvenes de ser escuchados. Y como padres, no tomar una actitud de dioses. Siempre tenemos algo que aprender todos de todos. Y esa postura de humildad de escuchar a tu hijo, de no creerte que tú eres Dios, es la que va a favorecer, donde el hijo te va a ver tan grande como te ve cuando está en el suelo y voltea hacia arriba. Maravilloso, Florencia, gracias por compartirnos esto. Y me salta una pregunta, magistrado, hablando de la gestión del conflicto, la eficacia de la mediación penal, ¿qué nos puedes compartir de eso? De hecho, estamos en un supuesto innovador, como un comentario previo, tengo que decirles que si los medios alternos de solución de conflictos no funcionan en el Estado o en el país, el sistema adversarial menos aún va a funcionar, porque no se remiten todos los asuntos que son judicializados, sino un porcentaje mínimo. En el aspecto mundial, el 10%, no más. ¿Y a esto a dónde me lleva? A precisamente hablar de la cultura de la paz.
Los medios alternos, comentar, prevenir, abrir el supuesto de la justicia para que los menores tengan esa actividad. Si se fijan en un caso concreto, es un ejemplo nada más, es una hipótesis. Si alguien raya nuestro vehículo, la impresión del adulto dueño del vehículo es sancionar en forma inmediata al menor, pero no sancionarlo con una reparación del daño, sino yo quisiera que lo metan a la cárcel y si dura 5 o 6 años, perfecto. Mejor. La verdad es que ese cambio de mentalidad ya está en esa transición. Ya estamos pensando en no buscar una sanción corporal para los menores de edad, sino buscar medios alternos. Y esto de la comunicación tiene muchos ejemplos padrísimos que son realmente trascendentes. En la Argentina, un niño en un coto a bordo de su bicicleta atropelló a una señora. Y al atropellarla, la señora de una edad avanzada se fracturó la cadera. La fractura de cadera la mantuvo en cama mucho tiempo y no podían ir a ofrecerle una satisfacción económica porque la señora era dueña del espacio donde sucedió eso. Ella era la propietaria de todo el coto. Bajo ese argumento, el manejo de los medios alternos dio la pauta para que existiera una mediación. El menor de edad se constituyó en el policía que cuidaba que los otros menores no estuvieran circulando a alta velocidad en el coto, para efecto de cuidar la salud de todas las personas. Pero si se fijan, la solución fue muy puntual, muy acertada y sirvió. El menor nunca más iba a salir a bordo de su bicicleta a tratar de causar un perjuicio o a ocasionarlo en forma accidental. Por supuesto. Ahí es donde usted que nos ve desde casa estará de acuerdo con nosotros. Lo que buscamos y nosotros impulsamos aquí en Jalisco Unido por la Paz es la implementación de cómo sí al implementarse las diferentes disposiciones logramos el objetivo, logramos impactar en ese rechazo de la violencia, en ese diálogo permanente que pueda romper con esos viejos paradigmas de generación de violencia. Y yo quisiera, Florencia, magistrado, si me permiten ir ahorita a un corte y al regresar nos sigues platicando de algo que acabas de mencionar muy importante, la reparación del daño. Creo que es algo que sí podemos platicar. Si gustan, vamos a un corte, regresamos. Somos Jalisco, Unido por la Paz. En el portal del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco se ubica la sección Estadística, en la que se recuentan los comentarios recibidos en las iniciativas de cada una de las comisiones del Congreso del Estado de Jalisco. Ingresa a congreso.web.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/estadísticas.cfm y elige dentro del listado la comisión que quieres consultar. Enseguida observarás los comentarios que han llevado al desarrollo de las iniciativas vigentes en la comisión seleccionada. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. En el Canal Parlamento, trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco.
continuar con nosotros. Estamos hablando de cultura de paz, mediación penal y justicia para adolescentes. Y bien, pues déjeme darle la bienvenida aquí a nuestro gran amigo y colaborador, que de pronto usted no lo ve porque está detrás de cámaras, pero el día de hoy nos acompaña, y le doy la bienvenida a nuestro gran amigo Abraham Flores. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, gracias por la invitación, por estar aquí, y fíjate, pues y nos inauguramos hoy aquí en el programa. Así es. Es un honor estar en este programa Jalisco Unido por la Paz, por todo lo que le abona a la sociedad, y hemos seguido desde el principio todo su desarrollo. Muchas felicidades, Alberto, también por ese aniversario que ya tienes. Muchas y gracias. a Florencia también, a José Mari. Ahí está Florencia. Y hoy de lujo con nuestro invitado, el magistrado Antonio Fierros, el doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué crees, Alberto? Te tengo preparada la cápsula ¿Sabías qué? En donde hablamos un poquito más y profundizamos sobre lo que viven los adolescentes en esta actualidad. ¿Cómo ves? ¿Vamos a verla? Vamos. Acompáñenos. Los adolescentes son personas titulares de derechos, por lo que hacemos un llamado a promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Los adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al máximo bienestar integral posible, a desarrollarse en un ambiente familiar sano y de unidad, sin ser discriminados y viviendo en condiciones de bienestar, garantizando así su desarrollo integral y una vida libre de violencia. Debemos en todo momento proteger su salud y su seguridad social, así como garantizarles seguridad jurídica y al debido proceso de esta. Es importante señalar que los adolescentes, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben tener acceso a una educación que vaya encaminada a fomentar el respeto de sus propios derechos y valores democráticos, de tolerancia, de la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia, en cualquiera de sus tipos y manifestaciones. Lamentablemente, Jalisco está en el 5º lugar a nivel nacional en el consumo de alcohol. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, esta encuesta señala que 3 de cada 10 adolescentes ya consume alcohol. En nuestra entidad, Jalisco, hubo 47 embarazos adolescentes por día en el año 2019. De acuerdo con cifras preliminares del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en nuestro estado, en Jalisco. Los datos disponibles más recientes indican que fueron registrados 11.236 nacimientos de madres adolescentes en población de entre los 10 y 19 años. Bastante interesantes y nos ponen en reflexión, Abraham, lo que nos compartes en la cápsula. Y antes de irnos al corte, aunado a lo que comentabas en la cápsula, Abraham, nos quedamos en el tintero, magistrado, con 1 y hasta 2 puntos muy importantes que nos están comentando quienes nos ven desde casa, que es el tema de la reparación del daño, pero también el tema de la reincidencia, que ha sido pues un elemento muy que preocupa mucho a la sociedad misma. ¿Qué nos puedes comentar en cuanto a la reparación del daño y a indicadores sobre la reincidencia aquí en el estado de Jalisco? En el aspecto de la reparación del daño es importantísimo hacerles saber que el legislador, en el momento de crear la norma, estipuló que la reparación del daño debería llevarse a cabo hasta donde fuera factible, y valga la pena subrayar esa frase, por parte del menor de edad. Y yo creo que es oportuno, pero tiene que modalizarse,
buscar una forma propicia para que esta reparación del daño sea eficaz. Y el por qué es también sencillo responder. Un menor de edad en forma ordinaria no va a ser un ente productivo todavía. Una persona de entre 14 y 18 años, suponiendo sin conceder que ya esté trabajando y que tenga 17, va a tener el salario mínimo. Entonces, para reparar un daño, ejemplifiquemos, de un homicidio imprudencial que tiene que pagar 350, 400 mil pesos, pues va a ser muy poco factible que lo pueda reparar. Pero la sala hizo una interpretación de la ley y dejamos a salvo los derechos para que en vía civil demanden la responsabilidad civil objetiva a los padres. Pero, ojo, yo creo que en este caso la víctima tendrá derechos que no podemos pasar por alto. Tenemos que visualizarlos y tenemos que dejar claro en la ley que si el menor de edad no puede reparar el daño, pues entonces la persona que se hace cargo de él desde la expectativa legal, como son sus padres, tendrá que hacerse cargo de esa reparación del daño. Esta visión amplia de la norma nos abre el espacio para que no queden sin ser reparados del daño las víctimas en cualquier tipo de conducta ilícita. Excelente, magistrado. Y respecto a la reincidencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestros indicadores aquí en Jalisco? Fíjense que tenemos una circunstancia loable y que debemos de reconocer no solamente a los centros de reclusión, sino también a la sociedad civil que es partícipe. Yo creo que reintegra, yo creo que diferentes actividades que desarrolla la sociedad civil se enfocan en tratar de buscar satisfactores para los menores. Esto nos da la pauta para ver la reincidencia con menos números que en los adultos. El último dato estadístico que tenía nos hablaba que en menores de edad no iba más allá del 12%, cuando en los mayores de edad iba más allá del 50%. Entonces, una persona que ya cometió una conducta ilícita es más sencillo que vuelva a incurrir. Por eso yo creo la denominación de universidades del crimen a las cárceles. Con los menores de edad todavía se puede manejar y yo creo que muy puntualmente lo han hecho para que no reincidan. El porcentaje, si bien es cierto, se detecta que es de alrededor del 33%, no debemos de perder de vista algo. Primero, ¿cuántas personas están retenidas en este momento? En el centro no hay más de 40 personas y de ellos solamente 5 o 6 son los que han reincidido. ¿Por qué reinciden? Porque no tienen una salida oportuna. No hemos trabajado en buscar áreas de oportunidad para los menores de edad que cometieron una conducta ilícita. Y como ejemplo, pongo uno solo, pero es muy visible. Un menor de edad que no ha estudiado y que el juez ordena que cumpla con su educación primaria, lo más lógico sería que hubiera un convenio de colaboración con Secretaría de Educación Pública para mandarlo a una escuela pública y para que termine su educación. Una escuela pública de ordinario nunca recibe a menores con conducta criminógena. O sea, no le van a abrir la puerta para incluirlo en su grupo. Esa es una realidad. Más allá, tenemos que darles oportunidad ya no a las personas mayores de edad nada más, menores de edad de 14, 16 años que tengan oportunidad de trabajar. Yo recuerdo, en mi tiempo manejaban el aspecto de los aprendices y fuimos a hacer aprendizaje en una zapatería, en esto, en aquello, una panadería, lo que fuera, pero tenían actividad y empezaban a percibir un emolumento por ello, ya tenían un pago. Hoy día eso no se ve, no se vislumbra que suceda. Sí, no tienen actividades, no tienen dónde desarrollarse. Tenemos que buscar opciones para que ellos crezcan. La pobreza, falta de educación, drogadicción, familiares presos, todo ello provoca que los menores de edad se salgan de lo que nosotros esperaríamos como una conducta honesta, como una conducta trascendente desde el punto de vista social. Por supuesto, magistrado, muy importante esto que nos comentas, porque para quienes integramos esta familia de Jalisco Unido por la Paz, hablar de valores, de aptitudes, de comportamientos que vayan precisamente encaminados
al rechazo de la violencia, sin duda nosotros concebimos como la gran apuesta la formación desde los primeros años de vida. Y la verdad es que me alienta mucho lo que estás comentando. Yo creí que los indicadores eran algo diferentes, creo que se está trabajando bien en ese sentido, y bueno, hay otras áreas que es lo que comentas, el reto también es grande para seguir integrando a nuestros adolescentes, y eso evitará pues que puedan reincidir algunos de ellos. Y bien, pues en esta apuesta de construir mejores presentes para las niñas, niños y adolescentes, bueno, pues se construyen muchísimas historias, Abraham. Así es, y para profundizar un poquito más en esto de los valores, ¿qué te parece, Alberto, si vemos la cápsula de historias de paz que nos hace nuestro amigo José Mari? Pues vamos a verlas, magistrado. Vamos. Claro que sí. Vamos a verla. Siempre hay elecciones. Hola, soy José Mari, soy psicólogo y coach y quiero contarte la historia de paz. En una ocasión se encontraba un padre de familia que cada vez que llegaba a su casa, ya sea drogado o alcoholizado, tomaba el cinturón y golpeaba a sus hijos o de la mano con cualquier otro objeto. Los hijos fueron creciendo con miedo, con inseguridad y con mucho dolor y claro, con enojo. Cuando crecieron y formaron su propia familia, el mayor de ellos empezó también a drogarse, a alcoholizarse, y cada vez que llegaba a su casa pegaba y golpeaba a sus hijos. La esposa decía, ¿por qué haces esto? Él le contestaba, porque eso es lo que yo recibí. Y para que también vean mis hijos lo difícil que es la vida, es muy dolorosa y no es así como tan sencilla como ellos creen. Así que para que vean ellos lo duro que es esto. El menor de los hijos también formó su familia y él era muy amoroso, era muy entusiasta, abrazaba a sus hijos, los quería bastante, incluso había estudiado y había terminado una carrera. Su esposa se le acerca, lo abraza y le dice, ¿por qué eres tan bueno con los hijos? Y él dice, porque yo no tuve esto, yo solamente tenía castigo, tenía dolor, tenía golpes, y yo no quiero para ellos esto que yo recibí. Yo quiero que tengan todo el amor que a mí me hizo falta. Yo quiero que ellos tengan todo lo bueno que también la vida nos da, para cuando ellos crezcan también puedan darle eso a su propia familia. Así, de esa manera es la vida. La vida es igual para todos. La manera en como cada uno lo perciba, la manera en como cada uno lo afronte, tiene que ver con nuestra propia historia. Si has tenido una historia que ha sido difícil, que ha sido muy fuerte para ti, yo te invito a que tomes la elección y la decisión de ir más allá, a traer pensamientos positivos, a traer una vida de amor para ti y para los demás. Y eso te va a permitir a tener todo lo que tú quieras. Para esto es muy importante iniciando en ti, con la seguridad, con el amor y la confianza que tú puedas generar para que también se los des a los demás. Soy José Mari, psicólogo y coach, y nos vemos en la siguiente emisión de Historia de Paz con José Mari. Gracias. Es el tiempo que le damos a nuestros hijos, ese tiempo de calidad, Alberto, doctor, para poder evitar todo esto, en vez de estar castigando, pues educar. Por supuesto. ¿Cómo ves, Alberto? Formar es básico y es fundamental. Yo lo invito a que vayamos a un corte y regresamos. Esto es Jalisco Unido por la Paz. Muchísimas gracias, Abraham.
Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Gracias por continuar con nosotros aquí en Jalisco Unido por la Paz. Estamos hablando de cultura de paz, de mediación penal y de justicia para adolescentes con nuestro gran invitado, el magistrado Antonio Fierros. Y yo quisiera, ya para entrar a la parte final de este programa, lo comentábamos antes de irnos al corte. Para nosotros aquí en Jalisco Unido por la Paz es muy importante lo que pasa con las niñas, niños y adolescentes en esta construcción de entornos de paz. ¿Cuáles son las expectativas, magistrado, como jurista y con esta larga trayectoria en el Poder Judicial que tienes y que vives de cerca la realidad que tienen los adolescentes? De hecho, yo estimo que debemos de esperar del aspecto gobierno más programas de prevención, donde se maneje el aspecto psicosocial, que nos den la pauta para trabajar desde la escuela, la familia, la escuela, el aspecto laboral, el aspecto de la actividad física, todo ello. Y quisiera citar un punto que es muy importante. El aspecto de la violencia se puede disminuir si trabajamos el aspecto físico. O sea, con el aspecto físico se disminuye el ánimo de ser violento. Esos trabajos se están realizando y yo tengo que hacer un reconocimiento público a grupos de la sociedad civil que van a los centros y que los hacen practicar danza, karate, fútbol, teatro, y a ellos no reciben no solamente un pago, no reciben ni siquiera un reconocimiento. ¿Sí? ¿Dónde están esos vínculos que deben de existir entre el Ejecutivo y la sociedad civil? Yo abonaría porque se siguieran trabajando de una forma constante, permanentemente, y abrir la puerta. ¿Por qué? Porque normalmente los que participan son gentes entregadas y que se dedican de corazón, sin interés, a tratar de buscar soluciones a los problemas que ya se tienen ahí. Y que, créanme que está siendo útil. Esto es lo que evita que la reiteración de actos, la reincidencia, se dispare. Los menores de edad siempre merecerán una segunda oportunidad y ellos sí la aprovechan. Excelente. Ya no vuelven a regresar por conductas ilícitas. Hay quienes se han transformado y ellos son ahora el ejemplo, el testimonio, lo rinden y dicen: yo no tenía trabajo, no me portaba bien, no iba a la escuela, bla, bla. Después de vivir aquí y ver este tipo de sanción radicalizado, sé que tengo que comportarme, sé que tengo que actuar diferente si espero una sociedad mejor. Además, estamos trabajando justamente con el futuro de México. Los niños, jóvenes, adolescentes son quienes van a ser nuestro futuro. Nosotros, particularmente yo voy de salida y creo que ojalá y me toque ver que esto está modificando ese actuar de los menores. Por supuesto, magistrado, el llamado que haces es a la prevención, a generar mejores condiciones para que los adolescentes puedan tener condiciones de reintegrarse, de no volver a delinquir, y me da gusto que hagas ese reconocimiento a muchas mujeres y hombres, porque la construcción de paz no se entendería sin la actitud firme y decidida de muchas personas anónimas que de corazón trabajan por construir la paz.
líderes que están construyendo una cultura de paz, Florencia. Y yo por eso, uno de los grandes líderes que aquí está construyendo en Jalisco una cultura de paz es nuestro querido camarada Alberto Mariscal, y los invito a ver una cápsula de 7 claves para el éxito de un adolescente. ¿Me acompañan? Buen día, yo soy Alberto Mariscal, asesor parlamentario, coach, consultor y conferencista, y este día dejaremos claro las 7 claves para ser un adolescente del nuevo presente. Eres adolescente y ya te quedó claro que necesitas coraje para crecer y transformarte en quien realmente eres. Por eso, 1. Ámate y cuida tus palabras. Sin soberbia ni regateos, invierte en lo propio, buena imagen, formación permanente y sobre todo cuida muy bien tus palabras, las que diriges a tu persona y a los demás. Háblate en positivo y sacarás todo tu power. 2. Enfócate en la felicidad. Si hay energía, vitalidad, fuerza, todo es posible. Cumple tus responsabilidades y haz lo que te gusta y verás que los resultados llegarán de una manera inevitable. Enfócate en lo que te hace feliz, pero real, sin filtros como en Facebook o en el Instagram. Estamos de acuerdo que usualmente ahí las personas buscan ser importantes, pero se les olvida que hay un mundo real. 3. Prémiate, reconoce y recompensa a otros. La generosidad es fundamental para contigo y con los demás. Prémiate y premia de la manera en la que quieras, pero hazlo. Recompensa la constancia, la pasión, la permanencia. Funciona. 4. Haz lo que te apasiona. Resulta claro que la pasión sienta las bases para lo que has decidido hacer de tu vida. Brother, a las personas extraordinarias les va chido porque viven cada día con una pasión desbordante. Cuando la pasión es débil, los resultados son flojos, hacen pedazos tu fuerza de voluntad. Desarrolla tu pasión. 5. Mantén el orden. Hablar de orden es hablar de lo que somos. Actúa con orden y organización. Ordena la mochila, ordena tu cuarto, las ideas y las cosas que haces. Mete la autodisciplina a tu manera de comer, de ejercitarte, de irte a dormir. Verás cambios positivos. 6. Supera el miedo. Vives una etapa en la que es muy difícil ir contracorriente. Escuchar esas mentes cuadradas que no les caben las ideas redondas. ¿A poco no es odioso que te digan que no puedes, que te vuelvas a la fila, que te formes, que te vas a caer, que vas a perder, que vas a fracasar, que nunca lo vas a lograr? Ellos tienen miedo. Tú no caigas. Ve por el camino correcto porque tus logros están del otro lado de tus temores. Y 7. Ten un propósito. Escucha tu interior y sabrás cuál es tu propósito. Te lo voy a decir de esta manera. Imagínate que tienes todo el poder de decidir dónde quieres pasar el resto de tu vida y lo que quieres hacer. Eso que decidas es tu propósito en la vida. Estas 7 claves te van a ayudar. Seguirlas no es obligación, es una oportunidad. Estás vivo, este es el día y hoy es tu oportunidad de crecer con rumbo y tener lo que nunca has tenido. Lleva esto a tu mente y tu mente va a ser el resto. Así que a partir de hoy, cuida tus palabras, enfócate en la felicidad, prémiate, haz lo que te apasiona, mantén el orden, supera el miedo y ten un propósito, porque imposible solo es una opinión. ¿Ya lo escuchó usted bien? Esas son 7 claves para poder construir un adolescente del nuevo presente. Y bien, pues hablando de cultura de paz y esta justicia para adolescentes como parte fundamental de este segmento en la construcción de cultura de paz, Florencia, el tiempo se nos ha ido. Así es. ¿Cómo concluirías este programa? A mí, yo haría una invitación a todos los papás y a todos los tíos, a los que no tienen hijos, a que nos ilustremos de esta cuestión de la justicia, cómo se aplica, a que empezar a mostrar a nuestros jóvenes una ley que es universal, la ley de causa y efecto. Y hoy por hoy, a través de las redes, usemos las de aliadas para que nuestros hijos puedan tener alternativas para desfogar todo ese ser tan energetizado que son, haciendo en casa ejercicio a través de tutoriales, pueden aprender a tocar algún instrumento musical, escribir, componer, en fin, hay un universo de posibilidades, incluso nos podemos sorprender de tener un gran chef en casa, ¿no? Porque a través de ahí, pero hacerles, guiarles el camino hacia algo constructivo y a lo mejor como irles escuchando qué es lo que les apasiona, qué les gusta, para qué tiene habilidades, para que ayudarles a descubrir
el camino que les corresponde y seguro vamos a ver otro panorama y enseñarles que hay maneras pacíficas de resolver los conflictos. Escucha activa y tener empatía con los adolescentes es clave. Correcto. Es vital. Excelente, pues muy bien. Magistrado, hablar de adolescentes para esta construcción de cultura de paz es sin duda todo un reto que tu experiencia de muchos años, bueno, ha quedado de manifiesta precisamente en la construcción de pues mejores adolescentes, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? Invitando a tu audiencia, haciéndoles saber que si hoy llevamos a cabo una conducción propicia con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con niños y niñas, esto puede tener un reflejo a futuro. Los niños son el futuro de México, pero además de ello, nos estamos percatando en la práctica diaria que si nosotros otorgamos segundas oportunidades a los menores de edad, ellos comprenden la magnitud de su actuar y es muy poco factible que reincidan. ¿Qué tendremos que hacer? Simplemente ser empáticos y ser partícipes. No es necesario que el asunto llegue al juzgado. Podemos empezar desde nuestro entorno a ser proactivos, a buscar salidas dentro del aspecto de la legalidad, a ser visores de lo que sucede en nuestro entorno. Hace un momento comenté, no lo dije al aire, pero ¿por qué la delincuencia organizada está atrayendo menores? Pues es muy sencillo. Si un menor no tiene ningún satisfactor en su entorno y aparece alguien y le ofrece un celular y una cantidad de dinero semana a semana por estar parado en la esquina, claro que eso es una ilusión que va a causar un impacto trascendente y se puede ir. Pero si ese menor sabe cuáles son las consecuencias de ese actuar, probablemente lo dude. Y eso es lo que en este momento debemos de buscar, que vea cuáles son las circunstancias que le favorecen para su vida ordinaria y que esto, el actuar fuera de ley, puede tener consecuencias. Y muchas veces, ojalá fuera la consecuencia de una prisión, pero en múltiples ocasiones la consecuencia es perder la vida. Entonces, tenemos que estar vigilantes y ser partícipes de esa conducta idónea, adecuada, encauzada de los menores de edad. Por supuesto, magistrado, muchísimas gracias, de verdad te damos las gracias por acompañarnos este día para hablar de este tema tan apasionante. Muchísimas gracias, Florencia. Un placer, como siempre, y abonar a esta tierra de la paz a través de nuestros expertos. Muchas gracias también a ti, Alberto, por todo lo que nos ofreces. Muchísimas gracias, Florencia. Por gracias, ahí, Alberto, gracias a gracias, Flores, Florencia, que está también por aquí con nosotros. Y sobre todo agradecer a usted el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Hablaremos de un tema muy importante, dando continuidad a lo que nos ha compartido el magistrado, que es precisamente el tema de la mediación escolar, con especialistas del Instituto de Justicia Alternativa. Así es que, bueno, pues le invito a que nos acompañes la próxima semana y hoy agradecerle el favor de su atención. Y recuerde, somos Jalisco, somos paz, somos Jalisco unido por la paz.